Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En el programa La Noche vamos a conversar con el senador republicano Marco Antonio Rubio, senador de los Estados Unidos por el estado de la Florida y quien sin ninguna duda es uno de los congresistas más cercanos a la realidad latinoamericana, muy cercano y amigo de la realidad colombiana y sin duda uno de los hombres que más promueve el tema de la democracia en nuestra región. Vamos a hablar sobre esta crítica situación que estamos viviendo en Colombia en los últimos días. Vamos a completar ya casi 2 semanas desde ese pasado 28 de abril cuando comenzó el llamado paro nacional, unas manifestaciones convocadas para rechazar una reforma tributaria presentada por el gobierno al legislativo. El gobierno retiró en los días posteriores al comienzo de este paro la reforma, pero los convocantes a estas manifestaciones decidieron continuar. Es una situación que se desbordó y que se tornó en un caos de violencia en las principales ciudades de Colombia. Los ciudadanos han estado al vaivén de los vándalos, de los delincuentes, de quienes quieren imponerse a través de la fuerza y de esta manera han desdibujado estas marchas que estaban convocadas para un cambio concreto y que ahora pues continúa indefinidamente. Hay situaciones dramáticas en Bogotá, en Cali, ciudadanos que no tienen la oportunidad de utilizar el transporte masivo porque fue vandalizado, porque fue atacado, sus buses quemados. Por ejemplo, en Cali, hasta el último día no había servicio de transporte masivo. Cali, una capital muy importante al suroccidente de Colombia. Los ciudadanos dicen que se encuentran sitiados, las vías de acceso a la ciudad bloqueadas y al interior de la ciudad, en las calles también bloqueadas y los barrios cerrados por personas que se tomaron por la fuerza el control de los ciudadanos. Escasez de alimentos y carestía, por ende, escasez de insumos médicos, de oxígeno, de todo tipo de insumos, como por ejemplo para tratar a los pacientes con enfermedades renales. Una situación dramática y la llegada de miles de indígenas del Cauca que también están generando aún más bloqueos y que comenzaron ya este fin de semana a generar unas tensiones muy complejas con los habitantes de la ciudad que dicen estar secuestrados. Senador Marco Rubio, desde los Estados Unidos, ¿ustedes cómo están viendo esta situación tan caótica? Por un lado, los organizadores de las protestas diciendo que hay una represión brutal por parte de la fuerza pública y por otro lado, ciudadanos que sienten que sus libertades y sus derechos están siendo atropellados. Bienvenido al programa La Noche y queremos escuchar sus reflexiones acerca de esta situación en Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación. En mi opinión, yo creo que lo veo de manera muy claro y trato de explicárselo a mis colegas aquí en el Senado y al público norteamericano. La situación en Colombia es lo que es en muchos países, ¿no? Hay una inquietud, obviamente el COVID ha sido muy difícil sobre muchas diferentes sociedades y economías, pero lo que está pasando aquí más allá de eso, hay elementos que buscan destabilizar el gobierno, destabilizar el presidente Duque, destabilizar el país y la democracia y utilizan momentos como estos para organizarse y tratar de llevar la situación a lo que estamos viendo en este momento. Y estos elementos son, claro, la ELN, los disidentes de la FARC, pero también elementos de Venezuela, de Cuba y elementos comunistas marxistas de la región que siempre han buscado destabilizar a lo que está pasando al gobierno colombiano y a la situación dentro de Colombia. Esto tiene, primero, su primer meta es destabilizar, no crear mala publicidad, porque eso hace 2 cosas. Primero, ahora el gobierno colombiano tiene que utilizar recursos para responder a esta inquietud y no poder presionar a estos elementos criminales que operan con impunidad del otro lado de la frontera de Venezuela. Y segundo, crea toda una serie de mala publicidad que ellos esperan y quieren que tenga un impacto sobre la percepción de la comunidad internacional y específicamente sobre políticos norteamericanos hacia nuestra relación hacia Colombia. Y el mismo periodista me preguntó, ¿debemos estudiar de nuevo nuestra relación con el gobierno con la respuesta con lo que hemos visto? Eso es su meta. Y es más, aquí vimos la semana pasada en Washington un grupo comunista llamado Code Pink, el mismo grupo que ha apoyado a Maduro en todo,
fue los líderes de la manifestación que se llevó a cabo en las calles de este país. Así que, en fin, otra cosa que yo le digo a mis colegas, que estén claros, ELN y la FARC, los disidentes en la FARC representan una amenaza directa al personal norteamericano trabajando dentro de Colombia, por ejemplo, en la embajada en Bogotá. Ellos desean, siempre han querido y tienen la capacidad de llevar a cabo un ataque directo en contra de nuestra embajada y nuestro personal. Así que esto es un peligro y es importante estar claro. Pueden haber muchas personas en la calle que realmente están protestando, pero hay un elemento dentro de eso, controlado y dirigido por estos elementos de la izquierda que están buscando destabilizar a Colombia y crear una ruptura entre nuestra relación con Colombia y Estados Unidos y crear mala publicidad para el gobierno a nivel internacional. ¿Qué es Code Pink y quién es su líder, Medea Benjamin? Va a llegar a una guerra civil y a una intervención de los Estados Unidos. La organización ha apoyado desde su creación en 2002 distintas causas de izquierda. Se autodefine como movimiento de base por la paz y la justicia social. En el caso de América Latina, Medea se presenta como chavista. Estas fotos lo demuestran. Una relación con el fallecido presidente de Venezuela dan cuenta de su cercanía y simpatía por el predecesor de Maduro. El caso venezolano le ocupó, tanto como las críticas a la acción de Estados Unidos en Siria, Irak, Guantánamo, Gaza o Irán. De hecho, su clímax en el respaldo al régimen, ahora madurista, se confirmó en mayo del 2019, cuando Benjamin y los activistas de su movimiento aceptaron la invitación de los representantes de Maduro a tomarse la embajada de Caracas en la capital estadounidense, buscando evitar que el gobierno interino de Juan Guaidó la recuperara. Un llamado a todos los venezolanos a que vengan a defender su embajada. Después de 37 días de ocupación y con ayuda de agentes especiales estadounidenses, finalmente el embajador Carlos Vecchio tomó el control de la sede diplomática. Pero esta imagen ahora la sitúa en la agitación por el caso colombiano. Detrás de las recientes protestas en Washington, D.C., de las que se cuestiona su carácter espontáneo, está un sello, un nombre, un color. Viernes 7 de mayo, la organización Code Pink encabeza las manifestaciones antigubernamentales. El mensaje, Duque asesino, escrito en pancartas. Code Pink se tomó las calles hoy para estar en solidaridad con los manifestantes que están siendo violentamente atacados por las fuerzas de seguridad en las calles de Colombia que son financiadas por Estados Unidos. SOS Colombia. Medea Benjamin como parte del grupo promotor. Horas después, y sin que formara parte de la protesta, una persona no identificada manchaba con pintura roja la residencia oficial del embajador de Colombia en Washington. Era tinta, sangre artificial, con la que además aquel encapuchado escribía en el suelo la palabra asesino. Usted en su Twitter decía lo siguiente: detrás de toda esta violencia y de gran parte de la violencia que ocurre en Colombia esta semana, hay un esfuerzo orquestado para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales. Y esto coincide además con unas declaraciones del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que le decía, frente a este tema en concreto, a Nicolás Maduro: Maduro, saque sus cochinas manos de la vecina Colombia. ¿Cómo están viendo ustedes esas manos de Maduro y de Cuba en este punto específico, como lo manifiesta usted en esta comunicación a través de Twitter? ¿Cómo lo están orquestando? ¿Qué saben ustedes de cómo se está generando esta organización, este esfuerzo organizado detrás para generar estos caos y estas violencias que tienen a los ciudadanos atrapados? Bueno, esto es una política que Cuba se ha hecho experto en este tipo de actos y obviamente en este nuevo siglo donde hay tanta tecnología, tienen más maneras de hacerlo a través de las redes sociales para empezar. Sin duda que la ELN y la FARC, los disidentes de la FARC operan abiertamente desde dentro del territorio venezolano, donde pueden organizar esto también. Así que tienen elementos dentro de las ciudades que se unen a estas manifestaciones y tienen aliados en la izquierda colombiana que también los ayudan en todo esto. También tienen agentes o personas que simpatizan con la izquierda a nivel internacional, en la prensa, en los medios, que se prestan a hablar sobre esto. Y desafortunadamente tenemos muchísimos periodistas a nivel internacional que también le dan cobertura a esto de una manera que avanza, ¿no? Lo que quiere la izquierda que se diga sobre esto. En fin, la meta en términos de la cobertura aquí en Estados Unidos es crear presión sobre el gobierno norteamericano a que abandone nuestras relaciones y nuestro apoyo para el presidente electo democráticamente, el presidente Duque, y ese gobierno,
pero también detrás de esto está la esperanza de que esto tenga un impacto sobre las elecciones que vienen dentro de Colombia y también, como digo, crear una situación de que Colombia tenga que utilizar más recursos para responder a esta violencia y a este caos y no pueda seguir presionando estos elementos criminales que operan abiertamente dentro del territorio venezolano al otro lado de la frontera. Así que, en fin, todo esto son las maneras que están utilizando y obviamente el gobierno cubano se presta para todo esto. Ellos tienen vínculos, espías, toda una serie de individuos que les responden a ellos y que ellos pueden dirigir dentro de casi todos los países de América Latina, incluso dentro de Colombia. Usted sabe que también la otra parte de esta realidad tiene que ver con la respuesta de la fuerza pública, porque ante la situación tan tensa que hemos vivido, pues claro que ha habido respuesta de la fuerza pública. Lo que pasa es que hay denuncias de represión, de abuso de esa fuerza pública y de represión brutal. Hay diferentes organismos multilaterales como la OEA, como la ONU, que están llamándole la atención al gobierno y exigiéndole al gobierno que se respeten los derechos humanos. Y digamos que ese ha sido el punto de la noticia que ha tenido el eco a nivel internacional. Y es que aquí hay muertes de por medio. Y le quiero preguntar su opinión sobre la respuesta de la administración Joe Biden, sobre la reacción de la administración de Joe Biden, quien se pronunció a través de la portavoz adjunta del Departamento de Estado, la señora Porter, y su mensaje fue hecho directamente a la fuerza pública. Urgimos a la máxima moderación, a las fuerzas de la fuerza pública para evitar más pérdidas de vidas. También dice que sus esfuerzos para hacer frente a la situación actual mediante el diálogo político, instándolos a que se haga un diálogo político. En todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica, aunque ahí sí rechazó el vandalismo, pero el principal énfasis se ha hecho a llamar a la fuerza pública a una moderación. ¿Usted qué opina sobre esta reacción del gobierno de Joe Biden, del presidente Joe Biden, frente a esta situación tan difícil y tan difícil de explicar de Colombia hacia el mundo? Bueno, yo espero y quiero que ellos respondan de la manera en la cual lo que lo voy a decir en este momento. Y es que estos grupos y estos elementos detrás de estas protestas violentas saben exactamente lo que están haciendo. Por eso vemos los linchamientos, los ataques de ácido, los incendios en los puestos policiales. Todo eso es para provocar una respuesta, sabiendo bien que aquí nadie apoya. Aquí no estamos hablando de un gobierno que esté tocando puertas, sacando gente de sus casas y matándolos en la calle, como existe, por ejemplo, en Venezuela. Aquí no estamos hablando en Cuba, donde una persona por decir algo mal, que el gobierno no le guste, lo arrestan y lo ponen preso. Aquí estamos hablando de enfrentamientos en la calle, en la cual hay elementos dentro de estas protestas que están atacando violentamente a la policía y a ciudadanos que realmente no tienen nada que ver con esto. Y entonces la policía responde, y en esos casos lamentablemente existe la violencia. Nadie quiere ver eso. Eso no es algo con lo cual debemos estar contentos, pero es una realidad de lo que pasa. Cuando uno está atacando, siempre la violencia siempre tiene como respuesta violencia, y estos elementos saben eso, y es exactamente lo que ellos quieren provocar. Ellos quieren provocar eso, porque es fácil decir la policía y las autoridades porque tienen uniforme, pero los que están atacando con ácido, los que están haciendo los incendios en los puestos policiales no tienen uniforme. Esas personas se desaparecen. Es difícil decir es este grupo o este elemento, pero es por eso que lo hacen. Ellos están buscando y tratando de provocar ese tipo de respuesta para crear la publicidad negativa y para poder presionar a los gobiernos extranjeros a que no puedan apoyar y que tengan que condenar al gobierno del presidente Duque. Claro. ¿Y usted por qué cree que el gobierno de los Estados Unidos no está haciendo énfasis en eso? Vimos cómo casi queman a 15 policías vivos dentro de una estación de policía, como usted muy bien lo menciona, y los ataques en los chalecos con ácido a los policías casi los linchan posteriormente. Y la misma policía está haciendo las investigaciones de esas denuncias de desbordamiento de la fuerza pública en caso de que existieron. 60 investigaciones, 2 decisiones hubo ya también en las últimas horas, 10 casos ya están en la Procuraduría General de la Nación, es decir, la fuerza pública está reaccionando frente a esas denuncias y está investigando. Pero ¿por qué desde el gobierno de los Estados Unidos no hay un apoyo más concreto a la fuerza pública de Colombia? No sé, yo te digo, bueno, la administración Biden hasta ahora no se ha pronunciado claramente sobre esto. No le puedo responder por qué. Yo tengo mi teoría, ¿no? Que hay individuos dentro de ese gobierno que o simpatizan o no entienden. Simpatizan con la izquierda o no entienden la realidad de lo que está ocurriendo, o se creen que, como siempre, muchas de esas personas en el cuerpo diplomático
que piensan que tienen que balancearse. Aquí hay que estar muy claro en lo que está pasando. Aquí es muy lamentable que haya actos violentos y aquí nadie apoya la violencia de parte ni del Estado ni de los que están en la calle. Pero también hay que entender que esa violencia está siendo provocada. Es decir, cuando uno ataca a un policía con ácido o hace un incendio sobre un puesto policial, tiene que haber una respuesta para protegerse. Y esa respuesta, lamentablemente, en muchos casos llega a que alguien sea agredido hasta muerto. Y es lo que están buscando. Eso es exactamente lo que están buscando estos elementos detrás de la protesta. Están buscando provocar este tipo de respuesta para crear publicidad negativa para el gobierno colombiano, para que entonces la comunidad internacional los condene. Y eso lleva más a cabo, eso lo que avanza su agenda de destabilizar la situación política dentro de Colombia y de dar la ventaja a estos elementos que quieren apoderarse del país y del gobierno. Representante demócrata Gregory Meeks. Me preocupa enormemente la respuesta brutal de la Policía Nacional de Colombia y ESMAD contra las protestas en Colombia. Estoy especialmente alarmado por los acontecimientos en Cali y pido al presidente Iván Duque que reduzca la violencia y dejar claro que el uso de la fuerza excesiva es imperdonable. Es imperativo que la ley LIGI de Estados Unidos se aplique plenamente. Los Estados Unidos no apoyará a fuerzas de seguridad participando en graves violaciones de los derechos humanos. Representante demócrata Jim McGovern. Estoy profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia a las protestas pacíficas durante el fin de semana. Esto es parte de un patrón perturbador de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021. La protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes. La ayuda estadounidense a la Policía Nacional de Colombia necesita fuertes condiciones y protecciones de derechos humanos. Deberíamos aplicar la ley LIGI. No hay ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios del ESMAD colombianas que cometan graves violaciones de derechos humanos. Hay 2 congresistas de los Estados Unidos que han pedido suspender toda la ayuda, los fondos para la asistencia policial, específicamente para ese grupo antimotines, ese escuadrón de la policía, el ESMAD. Ellos son Gregory Meeks, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y Jim McGovern, legislador por Massachusetts. ¿Qué opina usted de esa petición que hace ese grupo de congresistas demócratas pidiendo que se le suspenda esa asistencia a la fuerza pública en Colombia? Bueno, no me sorprende. Lamentablemente, dentro del Partido Demócrata existe un elemento poderoso que siempre se encuentra aliado con movimientos de izquierda en todas partes del mundo. Y están simplemente haciendo exactamente lo que esperan y quieren estos elementos que ellos hagan. Eso es exactamente lo que ellos quieren ver. Ellos quieren ver publicidad negativa en Estados Unidos para presionar a oficiales electos en este país a que no tengan relación con Colombia y le quiten esos recursos. Porque quitarle los recursos quiere decir simplemente que ahora todos los recursos que está utilizando Colombia para batallar en contra de estos elementos narcotraficantes, esa droga está destinada a Estados Unidos, ahora tienen que tomar esos recursos y en vez de ponerse a pelear y a actuar en contra de estos elementos, tienen que utilizar eso ahora para sus policías, para poder proteger la ciudadanía en las propias ciudades. Eso es lo que va a pasar. Eso ya está pasando hasta cierto punto y eso va a pasar aún más todavía si los Estados Unidos no sigue apoyando a la policía colombiana y al gobierno colombiano. Y eso es lo que quieren estos grupos, porque eso quiere decir menos presión sobre ellos, más poder, más territorio donde pueden operar con impunidad y avanza su meta de apoderarse del país a través de las elecciones o a través de una violencia. Senador Marco Rubio, pero hay posibilidad de que una propuesta de esas prospere. ¿Usted cree que esto tendría cabida, tendría que pasar por el Congreso? ¿Quién podría tomar esa decisión o la puede tomar el Ejecutivo directamente, además teniendo en cuenta que el problema del narcotráfico en Colombia sigue vigente a pesar de la erradicación de 130.000 hectáreas de hoja de coca el año pasado? El desafío sigue siendo gigantesco y cuando Colombia también se prepara para volver a la aspersión aérea con glifosato, que seguramente todos los organizadores de este paro pues advierten que también se opondrán a esto. En ese sentido, y siendo Colombia un país tan estratégico en la lucha contra las drogas con los Estados Unidos, ¿existe esta posibilidad de la que estábamos hablando de retirar esa asistencia a la fuerza pública en las ciudades?
Bueno, el presidente Biden tiene en su poder suspender ayuda a cualquier país del mundo que él piensa está violando ciertas condiciones. Y aquí lo que hay que vigilar muy acerca es el nivel de presión que empieza a recibir de su propio partido. Es importante que demócratas se empiecen a pronunciar claramente sobre lo que está ocurriendo en Colombia y la realidad colombiana, y también la importancia de nuestra relación y apoyo y alianza con Colombia, un país que hace solamente 25 años se encontraba en una situación sumamente difícil, que ha avanzado y ha progresado tanto. La pérdida de eso, es decir, que Colombia entre en un caos, sería la posibilidad de otro país vecino ahora de Venezuela con el mismo tipo de caos. Imagínense usted, o si imagínense cualquiera, Dios no quiera, una Colombia que caiga en manos de aliados de Nicolás Maduro y del gobierno en La Habana. Es una región menos estable y es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que yo espero que Dios no quiera que eso llegue a eso, pero es importante vigilarlo muy de cerca, porque aquí hay muchos elementos poderosos que van a seguir empujando por eso, y desafortunadamente hay muchos dentro de esta administración y lamentablemente muchos dentro del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos que simpatizan con ese pensamiento. Así que es importante que los demócratas que no simpatizan con eso, que sí entienden esta realidad, que se pronuncien claramente sobre este tema, porque sí existe ese peligro, que si no escuchan de ello, la administración Biden puede tomar medidas como esa, una suspensión parcial, pero en este momento Colombia necesita nuestro apoyo, no que lo abandonen a raíz de este esfuerzo organizado del elemento marxista internacional. Y senador Marco Rubio, frente a esa amenaza que es evidente, es que tenemos el tema de Cuba, más de 60 años, estamos enfrentando este tema tan grave en Venezuela, de esta organización criminal que se tomó el poder en Venezuela y que está, bueno, generando toda esta todo este número gigantesco de personas que recibimos en el día a día. Las relaciones del presidente Joe Biden con América Latina se perciben lejanas. ¿Cómo analiza usted esas relaciones de la presidencia demócrata actual de los Estados Unidos frente a una América Latina tan llena de desafíos y tan llena de problemas y de amenazas a su democracia? Bueno, desafortunadamente hasta ahora no hemos visto el enfoque sobre la región que tuvo la previa administración. Eso, en mi opinión, es lamentable porque nuestra región es sumamente importante, son nuestros vecinos. Lo que pasa en esta región nos impacta directo. Lo estamos viendo en este momento, por ejemplo, la inestabilidad en Centroamérica está llevando a cabo a una crisis migratoria en nuestra frontera. Colombia enfrenta una crisis migratoria en los venezolanos que han abandonado su país por necesidad y que se encuentran en el territorio colombiano porque no pueden seguir viviendo dentro de Venezuela. Eso ha tenido un alto costo, la cual la comunidad internacional no ha contribuido. Es decir, es una situación de refugiados comparable a lo que vimos en Siria, pero sin los recursos que se les dio a los países vecinos a Siria en ese momento. Así que yo quisiera que hubiese más enfoque sobre esta realidad en la región. No lo hemos visto hasta ahora. Seguiremos presionando y hablando sobre eso. Y buscamos aliados dentro del Partido Demócrata que se unan a nosotros en este esfuerzo, porque es sumamente importante. Sería un desastre total si el gobierno de Colombia fuera destabilizado y Colombia cae en manos de estos elementos que se han apoderado de Venezuela y que han estado en el poder en La Habana por más de 60 años. Sería un desastre total para no solamente Estados Unidos, para la región en su totalidad. Para terminar, senador Marco Rubio, me gustaría su mensaje a los ciudadanos colombianos, al gobierno colombiano y a quienes insisten en convocar a las protestas. Bueno, al gobierno le diré lo que le he dicho directamente, y es que Estados Unidos no va a abandonar. Haremos todo lo posible para que este gobierno nunca abandone a nuestra alianza, que es tan importante y tan crítica. Al pueblo de Colombia le diré que tienen elecciones democráticas en su país, tienen la oportunidad de votar directamente por las personas que ustedes quieren que sean líderes de su país. Lo que no deben es caer en manos de estos elementos que no buscan mejorar a Colombia. Lo que buscan es apoderarse de Colombia, destruir a Colombia, utilizar a Colombia como sede de sus actividades internacionales y donde lucrar sobre el narcotráfico. No permitan que su país caiga en manos de estos elementos que han arruinado a Venezuela, que han destruido a Cuba, que han destruido a Nicaragua y que buscan destruir más países. Le quiero agradecer muchísimo, senador Marco Antonio Rubio, senador
por el estado de la Florida, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y bueno, por todas estas reflexiones y porque siempre usted está cercano a las realidades de América Latina, a las realidades de nuestros países. Muchas gracias por este tiempo para el programa La Noche. Muchas gracias.